buenas noches. Para mí es un honor y para todos nosotros, la Asociación de Suboficiales Argentinos, tener a los veteranos de guerra que han dado todo para la patria en 1982. Para mí es un honor. En el 2010 comenzamos con una agrupación de exalumnos de la Escuela Mecánica de la Armada también a contactarnos con ellos, a escucharlos, a abrazarnos, a estar con ellos y compartir. Es un honor, es un honor. No tengo palabras para ellos, porque en realidad es un honor ya que ellos te den la mano, que compartan algo con vos y cuenten lo que nosotros queremos, la realidad, sus verdades, ¿sí? Porque es honorable todo lo que han hecho. Así que muchas gracias, le doy el pie a Carlos y bueno, escuchémoslos. Carlos Montiel, podés empezar a relatar. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Ahí. Agradezco a la Asociación de Perfecto, se escucha Suboficiales bien. Argentinos la posibilidad que me brindan de hablar de quizás el acontecimiento más importante de la historia argentina del siglo pasado, que fue la recuperación de nuestras Islas Malvinas. No podía esperar menos de Jorge Kirchner. ¿Me están escuchando? Acá su video. ¿Está escuchando bien? Perfecto, se escucha, Carlito. Se escucha Bien. perfecto. Se escucha bien. Después de los agradecimientos a Jorge Kirchner, a Claudio López, y le terminaba Y voy de decir tomando lo mismo hasta que me vean. El negro. ¿Por qué me Por dicen favor, negro? ¿puede silenciar todos los micrófonos? Gracias. En 1982 era un joven suboficial del ejército argentino, formado en la especialidad de enfermero general. Me encontraba destinado en la agrupación Comando y Servicios del Comando de Institutos Militares en Campo de Mayo, y al momento de la recuperación de Malvinas, me presento de inmediato a la unidad y días después soy convocado a sala de armas, retiro equipo y armamento, y que me movilizara a la escuela de infantería. La primera gran decepción, una gran decepción, porque cuando subí a ese... El micrófono, se te apagó el micrófono. ¿Ahora? Ahora bien, la primera decepción. Entonces les decía, yo me encontraba destinado en la agrupación Comando y Servicios del Comando de Institutos Militares en Campo de Mayo, y me ordenan sala de armas, retiro equipo y armamento, y me presento en la escuela de infantería. Allí recibo una primera gran decepción, porque el colectivo en el que subí no me llevó ni al Palomar, ni a Ezeiza, ni a ningún aeropuerto para llevarme a Malvinas, sino que fui a parar al comando de la Brigada de Infantería 3 de Curuzú-Cuatiá, provincia de Corrientes. Se imaginan la decepción, el lugar totalmente opuesto a donde estaba ocurriendo ese acontecimiento histórico. Dios quiso que las unidades del litoral bajaran a Malvinas, y así, con el comando de la brigada, llegamos a Comodoro Rivadavia y luego al aeropuerto de Puerto Argentino en nuestras Islas Malvinas. Los primeros días fue recorrer, caminar, visitar, fue turismo puro. Las Islas Malvinas son un paisaje bellísimo, hostil, agresivo, violento, pero bello, muy bello. Y todo transcurría normal en nuestras posiciones, viviendo en carpas, hasta que ocurre el ataque británico de los bombarderos Vulcan el 1 de mayo. Yo estaba aproximadamente a 800 metros de la pista, a 1 kilómetro, y allí comenzamos a recibir lo que era fuego de artillería naval y ataques aéreos. Días después
soy movilizado al Hospital Militar Malvinas, llevando hombres para la atención, que no tenían heridas de proyectil, esquirla o de ningún tipo de eso. Es decir, muchas veces se cree que un hombre fuera de combate en el campo de batalla es solamente producido por una herida de arma, y no es así. Una angina, una micosis, está el doctor por allí, el odontólogo, también puede dar fe de que un dolor de muelas puede ser un tormento para el hombre que está en una primera línea o que está en una posición. Esto lo distrae, no le permite concentración, y bueno, es complicado. Visitando el Hospital Militar Malvinas, allí me encuentro con quien fuera uno de mis directores de curso de enfermería, que es ya fallecido, el doctor Carlos María Zapiraín. Él era anestesista. Y bueno, me preguntó cómo estaba la situación cerca del aeropuerto, qué era lo que yo necesitaba. Y la verdad es que yo necesitaba de todo, porque los elementos que había llevado eran mínimos, era el morral y una mochila con un poco de material, pero no era mucho más. Tuvo el primer gran gesto de acercarme analgésicos, antiinflamatorios, y sobre todo vendas, algodón, y apósitos que iba a necesitar. Estando en esas posiciones, en el aeropuerto, nuevamente somos movilizados y nos vamos a las alturas del monte Harriet. Allí la situación no era menor en cuestión delicada en la atención a los hombres. Del monte Harriet voy al monte Challenger, también con el comando de la Brigada de Infantería 3, y allí comienzo a tener los primeros casos de patologías que no conocía absolutamente, no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo, como el pie de trinchera, por ejemplo. El pie de trinchera, y al tenerlos en la posición, a los primeros casos, no sabía cómo atenderlos, no sabía qué era la necesidad de tratamiento que tenía que brindarles. Entonces, lo primero que hacíamos era absolutamente contraproducente, como acercarlos a una fuente de calor, o masajes, una serie de improvisaciones que no eran las correctas para el tratamiento del pie de trinchera. El pie de trinchera es delicado, muy delicado, y cuando evacúo los primeros hombres al hospital militar, Malvinas, allí me asesoro y me asesoran de cómo tratar a estos hombres. Allí, bueno, me proporcionan material, algo de antibióticos, no mucho, no sobraba nada, y bueno, con eso pude ir paliando la situación de tratamiento a los hombres. El resto de las patologías continuaba dando vuelta en forma normal, en un lugar en el que, tengan en cuenta esto ustedes, en Malvinas cuando no llueve, llovizna, y por lo menos en el otoño cuando nosotros estuvimos, ¿no? Y cuando no llueve ni llovizna, la niebla te moja más que las otras dos cosas. Pero al abandonar los hombres las carpas y comenzar a ocupar las posiciones, al cavar estas posiciones, a 50, 60 centímetros de profundidad, el agua brotaba naturalmente en el piso. Y esto hacía que los hombres estén mojados. Y allí comenzaron las otras patologías, como las neumonías, como los resfriados, como las gripes, como las anginas. Así que trabajo tenía y mucho. Había mucho trabajo. A esto comenzó a preocuparnos mucho en esas posiciones la falta de alimentación. Se estaba comiendo en las alturas del Monte Challenger, y ya estamos avanzados los días de abril, una ración al día y que no llegaba caliente. Los hombres se rebuscaban de alguna u otra forma cada vez que se podían movilizarse a Puerto Argentino por diferentes motivos para conseguir algo de alimentos. La situación se complicó bastante y bueno, yo tenía 2 suboficiales a órdenes mías,
2 hombres que llenaron de orgullo las armas de la patria, 2 enfermeros que se destacaron notablemente después que no tuvimos contacto, que yo me fui a otro lugar, pero uno de esos hombres era el cabo Pereira, aquel que ustedes entrevistaron y tuvieron el honor y el privilegio de escuchar en un Zoom anterior que realizaron. Pereira integró esa patrulla conocida como la sección olvidada, una sección que termina combatiendo solo del Regimiento de Infantería 4. Pereira es herido en combate por el enemigo y por propia tropa. Así que, bueno, era mi saludo y mi reconocimiento a este joven cabo en comisión en ese momento, Pereira, que terminó destacándose después en combate. Estando en ese lugar, llega un helicóptero y pide directamente por mí y que designe a un enfermero. Me llevo conmigo a Sandoval, el otro enfermero, el otro suboficial. Nos despedimos de Pereira y en vuelo de helicóptero desde el monte Challenger me incorporo al Regimiento de Infantería 12 de Mercedes Corrientes en las alturas del monte Kent. Cuando llegué a ese lugar, la situación era desastrosa. La situación sanitaria era desastrosa. No había médico, no había enfermero, ni siquiera la capacidad de improvisar del resto de la gente. Pero bueno, había muchas cuestiones que estaban delicadas en ese lugar. Por ejemplo, una noche, 2 patrullas del mismo regimiento, de la misma unidad, caminando, moviéndose de posición, abren fuego, las 2, el cabo Golobarda le vuela los dedos de la mano al sargento García, un soldado más herido. Sí, la situación era muy delicada, la situación sanitaria en ese lugar. Ataque constante de aviones Harrier que en las alturas del monte Kent, que queda casi en el centro de la isla de la Soledad, es un corredor aéreo que utilizaban los británicos para acercarse a Puerto Argentino. Y en estos ataques, bueno, ese mismo día que yo llego, horas después, muy pocas horas después, estoy hablando de 3-4 horas, atacan aviones Harrier, destruyendo nuestros 2 helicópteros en tierra, un UH y un Chinook, en ese lugar. Así que la situación era muy delicada. Pero allí aparece algo más dentro de esta atención que estaba brindando a los hombres, de una patología que tampoco nunca había visto, y que me llevó muchos años después, de investigación y de preguntar de qué se trataba aquello que yo había visto. En un momento se mencionó como el doctor, el odontólogo lo tiene que conocer esta frase, esta patología, porque se mencionaba como boca de trinchera. Alguienes también me dijeron, no, mirá, es un escorbuto, una de las variantes del escorbuto. Bueno, y seguimos investigando con respecto a esto, y ya hace 3 años, sabiendo de lo que había ocurrido con estos hombres y quiénes eran estos hombres, con posterioridad me entero quiénes fueron los médicos que lo atendieron, en un trabajo de investigación que hicimos con el coronel Iglesias, hoy director del Hospital Militar Central, y era una gingivitis ulcerar necróxica. Una patología complicada, una patología delicada, y yo atendí 3 casos, los únicos 3 casos que yo vi en Malvinas, los vi en ese lugar, en el Monte Kent. Estando allí, en el Monte Kent, con mucho trabajo, había designado 4 hombres camilleros que me había proporcionado el capitán Corsiglia, en un momento hombres como camilleros. El ataque de aviones Harrier era constante por sobre nuestras cabezas. Y allí, en un momento determinado, se conforma el equipo de combate Solari y el hombre a cargo era el teniente primero Juan Carlos Llorio. Y en esto debo destacar una situación muy particular cuando hablamos de los oficiales y de los suboficiales en Malvinas. Hay una participación increíblemente destacada de estos hombres. Yo siempre le digo a Llorio,
tenía el grado de teniente primero en ese momento, que lo recuerdo de pie y dando órdenes en el campo de batalla, con fuego de artillería y de morteros cayendo alrededor nuestro. Es la imagen que yo tengo de ese hombre, un valiente de verdad. Cuando se conforma el equipo de combate Solari, es la única misión en Malvinas en la que se utilizan 11 helicópteros juntos. Y desde el Monte Kent, vuelo se piden voluntarios. En esto quiero hacer una aclaración porque con posterioridad a esta situación se me promulga una condecoración por mi acto de valentía para ofrecerme como voluntario a una misión delicada como era la de ir a Darwin. Y yo le juro el día de hoy que no sabía lo que estaba pasando en Darwin. Yo vivía un poquito colgado de algunas situaciones y no estaba enterado de lo que estaba ocurriendo en Darwin verdaderamente, algo que me agradeció profundamente Sandoval y me abrazó en el momento de despedirnos cuando me fui a Darwin. Y así fui a participar de una de las batallas más violentas que dio Malvinas. Desembarcamos de esos helicópteros, recibimos fuego de morteros, fuego de ametralladoras, cañoneo naval, tuvimos nuestros primeros heridos, y uno de los heridos era el teniente López, que al momento de asistirlo en el campo de batalla, sin ninguna cobertura, no había cobertura alguna en el terreno, él había sido lastimado, lesionado en el omóplato, una esquirla o de piedra o de proyectil, lo había lastimado mal en la espalda, y estaba sangrando profundamente, y me dice, y me ordena, atienda a otros hombres, están más delicados que yo. Vuelvo a lo anterior, vuelvo a lo que antes les contaba. Allí vi destacarse a muchos hombres dando órdenes en el campo de batalla, protegiendo a sus soldados, y la mayoría a sus soldados con cripto, como el cabo primero Ortellado, quien tiene una participación increíblemente destacada en esa batalla. La mañana del 29 de mayo, Día del Ejército Argentino, nos sorprende con el cese del fuego y con deponer nuestras armas. La sanidad en Malvinas, la sanidad argentina y también la sanidad británica tienen una participación muy importante, muy destacada, loable. El hombre de la sanidad, cuando se está combatiendo, es el único que está fuera de las posiciones asistiendo al que pide médico, al que pide ayuda, al que pide a un herido. El hombre de la sanidad tiene que acercarse a atender a esos hombres. Bueno, ¿qué decirle? Como prueba de esto, está con nosotros nada más y nada menos que mi querido amigo y tremendo héroe nacional y mejor persona que Juan Francisco Soberón. Nosotros, el día 29 de mayo, nos ordenan entregar el armamento, inutilizarlo, y acomodar nuestro equipo, nuestro correaje, lo mejor que pudiéramos para estar en ese lugar, en esa formación en el que íbamos a deponer las armas. No me gusta rendirme, no me gusta la palabra rendición. Nosotros fuimos a ese lugar cantando el himno nacional. Y formamos, y frente a los ingleses, nuestro jefe, el teniente coronel Piazzi, entregó el correaje, palabras del inglés donde destaca nuestra participación en el campo de batalla, el coraje de nuestros hombres. Los que tuvimos el privilegio de estar ahí en la batalla de Darwin, Pradera del Ganso, somos los únicos que nos rendimos con honores británicos. Nosotros fuimos a ese lugar y creo que fue el día más triste de mi vida, un día que yo no puedo superar el día de hoy, porque cuando volvíamos de ese lugar, al que habíamos ido cantando el himno nacional,
y ya estaba flameando la bandera británica. Y nosotros de inmediato levantamos la cabeza y cantando la canción del infante, infante soldado argentino, infante soldado marcial, tu norte es el fiel al destino que forjó el gran capitán. De esa manera pasamos a ser prisioneros de guerra. Estuve 16 días prisionero de guerra de los británicos y llegaba a Montevideo, Uruguay, el día que definitivamente caía Puerto Argentino. Pero había una sola cosa que daba vueltas en la mente de los hombres que estábamos prisioneros en ese barco. Llegar al continente, llegar a la unidad, rearmarnos y volver a Malvinas. La batalla había finalizado, la lucha no. Seguimos luchando, seguimos peleando, seguimos combatiendo de esta forma. La Asociación de Suboficiales Argentinos nos permite esta posibilidad, contar nuestra historia. Yo puedo asegurarle que cada uno de los hombres dio todo lo que estaba a su alcance para poder continuar en ese nuestro. Bueno, poneme que me vea. Tenía que hacer. Hoy la batalla en mí continúa de otras formas. Con la muestra bibliográfica temática itinerante Pensar Malvinas, Sentir la Patria, con la que recorro el país exponiendo y mostrando el material. Con la Biblioteca Popular Puerto Argentino Malvinas, que inauguramos hace 3 años, con Lucía, que se presentó antes, aquí, mi esposa, bibliotecaria, y con muchas actividades relacionadas con el tema y la cuestión Malvinas. Agradezco muchísimo esta posibilidad, agradezco inmensamente, como siempre, a Jorge Kisberg, Claudio López. Bueno, nos conocimos hace algunos años en un asado y siempre tuve respeto y admiración porque después que nos conocimos supe quién verdaderamente eras en tu formación como soldado. La sanidad militar argentina se destacó en Malvinas, se destacó en el campo de batalla. Y cuando hablo de la sanidad, hablo de los médicos, de los odontólogos, porque hay muchos odontólogos que se destacaron, como en Bahía Fox o en diferentes lugares de Malvinas, como los enfermeros y como los camilleros. Yo tuve la fortuna o la desgracia de estar en 6 lugares diferentes de la isla Soledad, en 5 en combate, 16 días prisionero, y creo uno de los pocos enfermeros que integra un equipo de combate para llegar a un punto determinado y participar de una de las batallas más violentas que dio Malvinas, la de Darwin Pradera del Ganso. Nuestro homenaje a los 332 caídos en Malvinas. Nuestra unidad, el 12 de Infantería, dejó 35 cuerpos en el campo de batalla. 35 hombres que hoy descansan en el cementerio argentino de Puerto Darwin, mirando hacia el continente, esperando que nosotros hagamos un país mejor. La lucha continúa. La recuperación de Malvinas va a ser inevitable. Y Dios quiera sea a través de la diplomacia. Pero los británicos saben que los argentinos jamás vamos a renunciar a ese territorio que por ley y derecho nos pertenece. Gracias. Gracias, Carlito. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Gracias. ¡Viva la patria, Carlos Montiel! ¡Viva la patria y felicitaciones! Viva, viva, viva. Bien ahí, Gracias, Montiel, por tu testimonio. Muchas gracias. Sabía que podía contar con vos y bueno, ahora le toca el turno a Juan Soberón. Vamos a escucharlo. De Oviedo, por favor, hacé silenciar los... Silenciamos todos los micrófonos nuevamente. Soberón tiene que abrir el micrófono.
presentar preparaciones que nos permitan almacenar en el caso de las verduras, Hola. las frutas, hacer dulces, ¿sí? Para conservar o aprovechar el precio de la fruta de estación, ¿sí? También otro punto que es interesante y que tenemos. Hola, ¿me ven? ¿Me escuchan? Consumo es el de las Yo lo escucho. Las legumbres. Perfecto, Soberón. Es un alimento muy completo porque aporta hidratos de carbono. No, que lo cliqué y espero. Tiene que abrir el micrófono. Sí, ya abrí el micrófono. Buenas noches a todo el mundo ahí, ¿eh? Mirá ¿Se me ve? vos. ¿Se me escucha? Hola. ¿Se me ve? ¿Se me escucha? Solo escucho. Ahí se lo escucha, señor, ahí se lo escucha, adelante. Bueno, me voy a presentar. Soy el cabo principal enfermero retirado, Soberón Juan Francisco, veterano de Guerra de Malvinas. Pertenecía a la dotación del Batallón de Infantería de Marina número 5. Y bueno, junto con la sección Sanidad, que si mal no recuerdo, fuimos 5 médicos, 5 enfermeros y 9 conscriptos camilleros enfermeros, fuimos a combatir por nuestras Islas Malvinas. A mí se me asignó una compañía de tiradores, el Monte Tumbleton. Y bueno, lo primero que procuramos con el conscripto Lucio Galarza fue tratar de hacer un refugio apto para atender los heridos cuando llegue el momento del combate, ¿no es cierto? Entonces, bueno, elegimos una cueva que acondicionamos en perfecto estado para atender los heridos cuando llegue el momento. Hasta el 1 de mayo dormimos en carpas. Después del 1 de mayo tuvimos que ir a la posición. Nosotros no teníamos una posición fija. Entonces decidimos al puesto de socorro y bueno, con el transcurrir de los bombardeos, era una zona muy bombardeada, Monte Tumbleton, a la noche se tiraban iluminantes y era incesante el fuego de la artillería naval a la noche. Nosotros con Lucio salíamos a recorrer las posiciones y bueno, no tuvimos grandes inconvenientes en el sentido de lo que sea salud, de lo que sea que no fuera otra cosa que una gripe. No tuvimos casos de pie de trinchera, porque los conscriptos estaban bien equipados, estaban bien, ¿cómo les puedo decir? Estaban bien acondicionados en el terreno, o sea que nosotros íbamos de Tierra del Fuego y en el año 81 hicimos muchas campañas en el terreno, inclusive había noches que dormíamos a la intemperie, el cual todo eso nos sirvió para volcarnos en el campo de batalla. Entonces nosotros nos preocupábamos para que los soldados, los suboficiales, estén en perfectas condiciones de salud para el combate. Y entonces nos encargamos de recorrer siempre las posiciones y bueno, no tuvimos mayores problemas de salud. Y como casi todos teníamos 3 o 4 pares de media para cambiarnos, bueno, no tuvimos problemas con la humedad del terreno, ni nada de eso. Mi primer herido fue una noche muy cerrada, un herido por propia tropa, que, bueno, le hizo una fractura de tibia y peroné. Fue una noche muy cerrada donde no se veía nada.
Entonces lo tuvimos que bajar a pulso porque era imposible llegar, no se podía llegar con ningún vehículo. Y bueno, lo bajamos a pulso y al ser la noche tan cerrada, como dijo Carlos, la niebla era impresionante, no se veía nada. Lo bajamos a pulso y bueno, en un momento nos encontramos perdidos, no sabíamos si íbamos para adelante, para atrás, para el costado. Y bueno, gracias a Dios encontramos un puesto donde pedimos que nos vengan a buscar. Y bueno, vino un jeep que después de muchísimo tiempo me enteré de que era el teniente Aquino, que me había venido a socorrer o que había venido a llevar el herido. Y bueno, ese herido le apliqué una morfina porque la herida era muy profunda, era una herida muy importante a la cual le hice un vendaje, le hice un torniquete, y bueno, esa noche tuvimos que quedarnos ahí porque no podíamos volver a nuestra posición, ya que no se veía nada. Al otro día volvimos a nuestra posición y bueno, seguimos haciendo lo que nuestra tarea de enfermero, ¿no es cierto? Bueno, un día viene el jefe de compañía y me informa que nuestro puesto de socorro iba a ser utilizado como el puesto de comando de la compañía Nácar. Entonces, bueno, ahí me vi en la obligación de hacer otro puesto de socorro y lo hice en una altura, lo hicimos en tiempo récord con Lucio Galarza, lo hicimos con chapa, con cascote, con lo que pudimos, ¿no es cierto? A todo esto, también teníamos que cumplir guardia. Entonces nosotros a veces cumplíamos guardia a la noche y al otro día teníamos que seguir con nuestra tarea de enfermero. Una noche se me encomendó una misión donde se presumía que en un corredor iba a haber una infiltración inglesa. Entonces me dieron 5 conscriptos y con los 5 conscriptos estuvimos de las 10 de la noche hasta el otro día a las 6 de la mañana, cuerpo a tierra, a la intemperie, tratando de visualizar o ver que los ingleses no se infiltren por ese corredor. Y bueno, esa noche fue una noche muy embromada porque lloviznaba, nosotros estábamos a la intemperie, solamente tapados con nuestro poncho de agua. Y bueno, pero sabíamos que teníamos que cumplir esa misión, y bueno, la cumplimos perfectamente, no hubo ninguna infiltración, y al otro día volvimos a nuestro lugar de combate, y seguimos con nuestra labor de enfermero, ¿no es cierto? Una noche también, como el enfermero de la compañía Obra, que estaba en Pony Pass, había ido a cumplir una misión, tengo que destacarlo hasta este enfermero, un cabo segundo enfermero, Angelosi Oscar, porque fue un gran enfermero. Él también en una misión, en el último día, anteúltimo día, tuvo una emboscada donde muere un conscripto clase 62 de apellido Iñiguez, y bueno, y él, por tal de, es decir, como vio que tenía una herida de muerte, prefirió salvar a todos los 4 soldados que le quedaban, y bueno, y lamentablemente Iñiguez quedó herido de muerte y volvió a su posición. Entonces yo esa noche tuve que ir a ver a un conscripto que se encontraba mal, lo hice llegando por el cable de comunicación, ya que no se veía tampoco, y bueno, logré atenderlo y logré llegar de vuelta a mi puesto de combate, ¿no es cierto? Y bueno, así transcurrieron nuestros días, o mis días, ahí en Monte Templeton. El 3 de junio se me comunica que tengo que ir a hacerme cargo del puesto de recepción, clasificación y evacuación de heridos.
y que en el lugar mío iba a ir el cabo primero enfermero Prieto. Yo hablé con el jefe de la compañía, que era el teniente Villarraza, y le dije que por qué me trasladaban si yo había estado todo ese tiempo ahí en la compañía Nácar, ¿no? Y bueno, me dijo que era una orden del comando del batallón, y bueno, entregué todo lo que tenía ahí, entregué la morfina, entregué los analgésicos, entregué todo el botiquín con todos los medicamentos que tenía, se lo entregué al cabo primero Prieto, y bueno, y me fui hacia la zona de Pony Pass. Me acuerdo que era una tarde, la lluvia me pegaba en la cara, y me acuerdo que la artillería de los dos bandos, tanto el argentino como el inglés, pasaban por arriba de mi cabeza. Y bueno, hasta que llegué al puesto de recepción, clasificación y evacuación de heridos, el jefe de la compañía Comando y Servicio era el teniente Aquino, y bueno, ahí también me encuentro con la situación de que no había ningún puesto de socorro armado. Entonces, en tiempo récord, con el conscripto clase 62 Pape Rubén, armo un puesto de socorro. Lo armo en un semicírculo de piedras que había también en una cueva, y a los 2 días se me ordena que tengo que dejar ese puesto de socorro porque iban a ir armados los morteros 81 a cargo del Suillal Cuñé. Y bueno, entonces vuelvo a armar otro puesto de socorro, ya muy improvisado, muy chiquito. Y bueno, se vino los días difíciles. Un día estábamos cortando unos tepes para poder acondicionar más el puesto de socorro que teníamos, y bueno, pasa un avión, pasa un Harrier, y nos encuentra todo al descubierto, y lo único que tiramos todo fue a tirarnos en cuerpo a tierra, tira ráfagas de ametralladora y tira 2 misiles hacia donde estaban armados los morteros. Los misiles no revientan, y gracias a Dios la ráfaga de ametralladora no hiere ni nos hace nada, ¿no? Y bueno, así hasta que llega la noche del 13 y del 14, donde se nos complica mucho la atención de los heridos, ya que no podíamos llegar con la ambulancia. Yo tenía una ambulancia ahí, y bueno, lo hacíamos a pie, y donde podíamos llegar con la ambulancia, trasladábamos 3 o 4 heridos, lo trasladábamos hasta el puesto de socorro y los curábamos ahí y los llevábamos al hospital. En la última noche nos llaman, concurrimos con el conscripto clase 62 Pape Rubén, vamos a buscar un herido, lo hacemos a pie, volvemos, y bueno, cuando lo subimos a la ambulancia, yo le abro el overol, me doy cuenta que el conscripto estaba herido de muerte. Entonces, lo único que me quedaba era aplicarle una morfina. Le aplico una morfina, nos sentamos, me acuerdo que en la cabecera a todo esto el bombardeo era intenso, porque nosotros teníamos 2 artillerías del grupo aerotransportada 4 a nuestra retaguardia y los morteros 81, entonces los ingleses trataban de abatir esas 2 piezas y los morteros 81, ¿no es cierto? Entonces se nos hizo muy difícil llegar hasta donde estaba este herido. Bueno, pero llegamos, lo subimos a la ambulancia, yo le puse la morfina, me acuerdo que nos sentamos en la cabecera de él, vendría a ser, él nos dio la mano, nos miró a mí al conscripto Pape Rubén, dijo, creo que 2 o 3 veces mamá, y bueno, y falleció en el camino. Bueno, la verdad que nos causó mucha tristeza, no voy a mentir, se nos caían las lágrimas, lo dejamos en el hospital, volvimos al campo de batalla, después agarramos y
volvimos a llevar heridos, y bueno, a la vuelta me ordenan a mí que tenía que llevar munición hacia el frente de batalla. Cuando hicimos unos 200 metros más o menos, el único que tenía visor nocturno era el chofer de la ambulancia. Y bueno, empezamos a sentir impactos de bala en la ambulancia, nos arrancan la sirena de la ambulancia, entonces le ordeno a los conscriptos que bajemos la ambulancia, porque bajemos la munición de la ambulancia, porque estaba en riesgo la vida de nosotros tres, y de nosotros tres dependía muchas vidas de las que estaban en el frente, ¿no es cierto? Y bueno, así fue toda la mañana del 13, del 14, el último traslado de herido que hicimos fue con un camión, fuimos con el teniente Aquino, cargamos los 5 heridos en el camión, nosotros nos bajamos en el puesto de comando, y él le ordenó al chofer del camión que se fuera hasta el pueblo y que ya no regresara más. Y bueno, nos sorprende la mañana y bueno, nos dicen que tenemos que hacer un repliegue el 14 hacia Zapperhill. Nos ordenan inutilizar la ambulancia, nos ordenan romper el botiquín, inutilizar todo lo que sean los medicamentos. Y bueno, a todo esto yo le pido autorización al teniente Aquino para sacarme el casco de enfermero, sacarme la credencial de la Cruz Roja y el brazalete, y tomar mi fusil y combatir como cualquier tirador más de esa compañía. El teniente Aquino me autoriza, entonces bueno, me cambio el casco, me saco el brazalete, me saco la credencial y emprendemos el repliegue. Cuando emprendemos el repliegue, nos encontramos que había 2 heridos del ejército argentino en una altura. El teniente Aquino me ordena que vaya. Me voy con el chofer de la ambulancia, el conscripto clase 62 Maidana, y el camillero Papes. Uno estaba herido en una pierna, entonces le digo que improvisen una camilla con los 2 fusiles y una parca. Ellos improvisan esa camilla y le digo que se vayan. Me dicen que iba a ser yo, y yo le dije que yo me iba a quedar con el herido. Entonces, yo ya no tenía una herida de una esquirla abajo de la axila, no podía caminar y también estaba perdiendo mucha sangre. Yo lo único que atiné es a ponerle, tenía 2 o 3 paquetes de curaciones individual, los cuales lo curo con eso, y le digo a él que, bueno, que yo no tenía forma de trasladarlo a él, que la única forma de trasladarlo era si él se subía sobre mis espaldas. Y bueno, así lo hizo. Yo me agaché, él se subió sobre mis espaldas. Habremos avanzado 3 metros y nos caímos porque estábamos en bajada, rodamos los dos. Yo lo volví a subir. No sé cuántas veces nos caímos. Lo volví a poner sobre mis espaldas hasta que pasó un camión, y a todo esto él me había dicho que lo abandone, que lo deje, y le dije que no lo iba a dejar nunca, porque era un compañero de batalla, que era un soldado argentino, que cuanto mucho me iba a sentar al lado de él, y bueno, si el destino era que cayera una bomba y teníamos que morir, bueno, íbamos a morir los dos juntos, ¿no es cierto? Y bueno, lo levanté de vuelta, lo subí sobre mis espaldas y no sé, habré hecho 2 pasos
pasó un camión y empecé a gritar herido, 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 herido. El camión volvió, bajaron del camión y bueno, ellos los llevaron hasta el camión, me preguntaron me dijeron que yo vaya con ellos, yo les dije que no, que yo iba a seguir combatiendo con mi compañía. Y bueno, a todo esto me perdí. Como yo nunca bajé al pueblo, no conocí Puerto Argentino, no, siempre estuve en Monte Templeton y ahí en Moby Brook. Yo sabía que a mi derecha tenía el camino que me conducía hacia el hospital de Puerto Argentino y me guié por eso y bueno, decidí ir hasta el hospital de Puerto Argentino y bueno, cuando llegué al hospital de Puerto Argentino me dijeron que no podía entrar porque llevaba mi fusil y bueno, tuve que dejar mi fusil y mi correaje y bueno, cuando entré al hospital justo me atendió el doctor Ferrario, que era el jefe de la sección sanidad del batallón 5. Yo había sufrido un corte en el cuero cabelludo, tenía la cara llena de sangre, y bueno, él me ordenó, o les ordenó a la gente que estaba ahí que me curaran y que me llevaran a una pieza para descansar. Antes de esto me dio un abrazo y me dijo, Soberón, tranquilo, ya todo terminó, la guerra terminó. Fue un momento también doloroso, porque había muchos concretos muertos, y bueno, me llevaron a una pieza, ahí me acostaron, me taparon, no sé cuánto dormí, me despertó en inglés, me pegó una patada en inglés y me despertó y bueno, me hizo levantar las manos, me hizo poner contra la pared, me revisó y bueno, me hizo desalojar el hospital y bueno, de ahí nos llevaron hasta el Apostadero, a un galpón que había. Ahí pasamos la noche, de ahí nos llevaron al aeropuerto donde estuvimos prisioneros hasta el día 19. El día 19 a la noche me dicen que voy a embarcar en el rompehielo Irízar. Cuando embarco en el rompehielo Irízar, me recibe un cabo segundo enfermero Benítez, que habíamos hecho el curso juntos de enfermeros. Me asignan un camarote. Y bueno, cuando estaba acostado en el camarote, estaba acostado en el suelo, me pareció indigno de mi persona estar durmiendo en un camarote mientras mis compañeros estaban durmiendo en los pasillos. Así que me levanté, agarré mis cosas y me fui a dormir con ellos, porque comprendí que yo no podía ser un privilegiado y estar durmiendo en un camarote, mientras ellos que estuvieron pasando toda la guerra conmigo estén durmiendo en los pasillos. Y bueno, llegamos creo que el 21, llegamos a Ushuaia, en Ushuaia nos subieron un colectivo, fuimos hasta el aeropuerto, de ahí fuimos hasta el aeropuerto de Río Grande, en Río Grande nos subieron unos camiones, y yo iba sentado en la parte de atrás del camión, y bueno, cuando miro así en la esquina del batallón me estaba esperando mi señora, con mi hija, ella estaba embarazada, me bajé del camión, la saludé, y bueno, me llevaron adentro de la unidad, ¿no?, del batallón 5. Y bueno, como dijo Carlos, el soldado argentino fue un soldado muy valiente, un soldado que dejó todo, un soldado que brindó su vida por amor a la patria. El argentino fue valiente,
Y hoy en día, como dijo Carlos, seguimos luchando desde este lugar, dando charlas en las escuelas, haciéndoles ver a los chicos que esa lucha no fue en vano, que esa lucha fue por defender un territorio que nos pertenece, un territorio que legítimamente es argentino, y que, si Dios quiere, algún día va a flamear la bandera celeste y blanca. Y bueno, ojalá que Dios me dé la suerte de que cuando flamee la bandera celeste y blanca pueda volver a los lugares donde estuve combatiendo. Desde ya muy agradecido a la Asociación de Suboficiales, todo el honor para nuestros hombres que quedaron en Malvinas. El batallón tuvo 16 bajas, de los cuales conocí a muchos y de los cuales todavía me sigue doliendo su muerte. Pero bueno, la guerra nos deja esto, la guerra nos deja esta enseñanza de que por más que pasen los años, siempre vamos a seguir pensando en volver a nuestras queridas Islas Malvinas. Gracias a la Asociación de Suboficiales por haberme permitido hablar, contar mi experiencia en la vida como veterano de guerra en la primera línea, darle gracias a Dios por haber tenido excelentes médicos, excelentes camilleros, como los que se encuentran en la línea, Lucio Galarza, un camillero y enfermero, ser humano impresionante, Oscarcito Campo, otro camillero impresionante. Y bueno, muchas gracias a todos, y bueno, que Dios los bendiga, y gracias por todo, gente, muchas gracias por escuchar. Abrimos los micrófonos. ¡Viva la Abrimos los patria! micrófonos. Gracias, ¡Viva la soldado. patria! Gracias, soldado. Gracias, Soberón. Muchas gracias. Soberón, ¿a quién tenemos para el doctor? ¿Va a querer hablar va a querer contar? Sí, el doctor va a hablar, y va a hablar Lucio Galarza, y va a hablar Oscar Campos. Bueno, le cedemos la palabra si cerramos los micrófonos. Ahora decir. Gracias, soldado. Más fuerte. Bueno, gracias. ¿Quién es el expositor? Ahora tiene que abrir el micrófono. Buenas noches. Galarza Lucio, camillero del batallón de infantería número 5. Si bueno, piden, seré breve. O si no, tiene la palabra el doctor Méndez. No tengo problema. Lo cedo a él. Como quiera. Metele, Lucio. Bien, doctor. Permiso entonces. Gracias por permitirme. No, un Seré gusto. breve. Placer es mío. Un fuerte abrazo, Soberón. También. Oscarcito y bueno, a todos los camaradas pertenecientes de lo que es sanidad, ¿no? Bueno, comento que yo estuve en el Monte Tumbledon. Habíamos llegado un 8 de abril a Malvinas. Y desde ahí destinado a la compañía Nácar, junto con el cabo primero enfermero Soberón. No voy a especificar porque ya lo explicó él, pero quería hacer este breve comentario durante los combates que fue, bueno, totalmente horrible, un infierno,
fuimos a buscar un herido, que era en concreto clase 62, Diego Ferreira. En ese entonces ya no estaba el cabo primero Soberón, sino el cabo primero Prietos. Y un agregado, camillero Zulberger, llegó a la compañía. Nos acompañó hasta la posición, fuimos a rescatarlo y los trajimos a nuestra posición de puesto de socorro, donde lo estuvimos curándolo junto con el cabo primero. Fue gravemente herido, completamente herido. Bueno, él fallece en mis brazos. No sé si en ese momento, en ese entonces, nos habían dejado un Land Rover como para hacer evacuación y lo convertimos en ambulancia. Hicimos 2 o 3 evacuaciones desde Tumblen hacia Puerto Argentino. Yo iba adelante del vehículo guiándole porque era imposible, no existía camino. Había que improvisar guiándole con un hombre hacia adelante, y ese hombre lo hacía yo. Y ahí nuevamente volvíamos. Hoy en día me entero que era el doctor Méndez, que era uno de los primeros que llegó hacia nuestra posición del Monte Tumbledon. Después ya no lo pudimos hacer mucho, porque eran tantos los heridos y tantos los bombardeos que alcanzamos a evacuar 2 o 3 veces nomás de Tumbledon utilizando ese vehículo. Pero yo me mantuve volviendo a mi compañía donde pertenecía como camillero, y además de eso lo tenía mi padre hacia el sur del Puerto Fitzroy, creo que era. Tuvimos 2 encuentros, una vez él me vino a ver y la segunda vez me autorizaron porque había solicitado yo combatir junto con el Regimiento de Infantería 4 y estar junto con mi padre combatiendo, para asegurarme si ambos regresábamos, éramos heridos, éramos prisioneros, en fin, lo que ustedes puedan imaginarse. No me autorizaron, pero sí para ir a verlo y que regresara. Cumplí con la orden, volví. Y en esos transcursos de combate se replegaban los ejércitos del Rey 4 y preguntaba por mi padre, muchos los conocían y bueno, sí que fue herido, otro que bueno, cayó prisionero. Era impresionante, impresionante, chicos. Camada. Hice todo lo que pude hacer, tengo la conciencia tranquila y acá, bueno, seguimos marlinizando, yendo a la escuela, dando charlas, aún las cicatrices lo tenemos encima, aún los llevo la mochila encima, que cuesta aliviar el peso de eso, por los que quedaron, por los jugadores nuestros, y lo tenemos siempre en mente. Yo jamás volvería a Malvinas mientras siga flameando la bandera británica de los piratas. Algún día, como dice Juan Soberón, y esté flameando nuestra bandera celeste y blanca con el sol en el centro, volvería. Bueno, camaradas, lo dejo. Me despido y fue un placer de darme esta oportunidad de hacerlo aclarar un poquito de esta historia. Un poquito más, nada más. Porque hubo padres y hijos y hubo hermanos y hermanos. Gracias. Un abrazo. Un aplauso. Qué honor, Galarza, pelear con tu padre. Gracias, soldado. Fuerza. Mucha fuerza. El doctor Méndez ahora va a exponer. Qué honor, Bueno. qué honor pelear con el padre. Buenas noches, muchas gracias. Feliz idea de los oficiales argentinos de esta charla. Valoro el reconocimiento a la sanidad. El hombre de sanidad a veces no lleva un fusil, pero es la seguridad que tiene la tropa de que va a ser recogido y va a ser bien atendido. Es una tarea bastante dura porque hay que ir al frente a buscar el herido, hay que socorrerlo, hay que ver el producto de la guerra.
ver el camarada herido, el camarada muerto, trasladarlo a un muerto, y la verdad, cuando hablaba el suboficial Carlos Montiel y Juan Soberón, y también Lucio Galarza, me recordaba muchos hechos que hemos tenido que compartir. O sea, nuestra unidad, el Batallón de Infantería Marina 5, que estaba en asiento en Tierra del Fuego, tuvo oportunidades de hacer muchos ejercicios. Evidentemente esto se sabía porque ese año tuvimos muchas actividades, mucho ejercicio. Y en condiciones del clima duro de Tierra del Fuego, muchos ejercicios en la nieve, y hemos pasado momentos de mucho frío. Pero era una tropa que estaba bien adiestrada. Estos chicos, que a veces se mal dicen, eran hombres bien entrenados, y he visto hidalguía, he visto valentía en mis conscriptos camilleros, y hoy me llena de orgullo que formamos un grupo de chat y podemos charlar entre nosotros y acompañarnos y acompañar a aquellos que ha quedado huellas y secuelas, tal vez no físicas en algunos, pero sí psicológicas, y tratamos de acompañarnos. Cuando hablaba Montiel, me acuerdo de algunos heridos recibidos, sobre todo uno en especial, que era un conscripto que cargó a un cuadro de esa unidad en Goose Green o Ganso Verde, y tenía una lesión que me impresionó mucho, pues le había seccionado el pene, y esa noche me acuerdo cuando vine entre el bombardeo, me saqué el casco y me protegí la zona para no recibir una herida de semejante magnitud. El tema del pie de trinchera que mencionaba Montiel y Juan Soberón, era una patología que dejó muchos soldados fuera de combate. Algunos han perdido parte del miembro o miembro. Nosotros hacíamos mucha prevención porque teníamos la experiencia de la unidad, de estar en el frío, en la humedad, al cavar para hacer un pozo salía agua, entonces teníamos el recambio de medias, el pie seco, y eso fue una gran cosa. Y lo que comentaba Montiel, que se llama GUN, la gingivitis úlcero-necrotizante, es una patología ya prácticamente que no se ve, es una necrosis de la encía por falta de vitaminas, por mala alimentación indudablemente. El enemigo inglés, estando prisioneros en el aeropuerto, tuve la posibilidad de traducir a mi comandante, al capitán Robacio. Vino un infante a felicitar al heroico desempeño de los soldados argentinos. Yo me siento muy orgulloso de todos los camilleros conscriptos, de los cuadros que estuvieron junto al batallón y que hemos tenido la oportunidad de ver el producto de la guerra. Esa anécdota que cuenta Lucio, que él nos guió, yo iba en el Land Rover ese y llevamos un herido, y me acuerdo que era un herido, un subteniente de ejército, que tenía una lesión que le habían volado el esternocleidomastoideo. Creo que el apellido era Aristizábal o algo así. Era un subteniente de la promoción Isla Malvina, que eran cadetes del último año del Liceo Militar. Y él nos guió y fuimos hasta el aeropuerto, hasta el hospital, y se juntaba la sangre con escurridor de tanta sangre y heridos que había. Otra de las misiones que he tenido era llevar los heridos o muertos cuando venían los Hércules al aeropuerto, y hacía de estafetero de la unidad. Y
las anécdotas que cuentan los camilleros de ir a un lugar seguro, como el hospital o como el puesto de socorro, que si bien estaba en primera línea, no tan en primera línea como estuvo Juan Soberón o Lucio, Pape, y estar en zona tranquila, relativamente tranquila comparada con lo de esta, y volver al frente o ir a llevar al aeropuerto donde recibíamos bombardeo cuando llegaba el avión, era todo un tema. Nosotros en la madrugada del 13 recibimos en el último repliegue del puesto de socorro impacto directo dentro de la posición. Ahí fue herido el padre Pablo Cantalicio Sosa y estuvimos en el galpón del hidroaviones, después se encontraron 2 conscriptos muertos. Ahí le dije a los chicos que estaban conmigo, mis subordinados, que íbamos a ir a buscar un medio de transporte, así que nos replegamos hacia el hospital con el doctor Abete. El doctor Abete, un excelente cirujano, quedó a operar y me mandaron a un lugar donde había un camión y volví a replegar a los heridos y a la tropa que había quedado conmigo. Y bueno, luego me tocó estar en el hospital haciendo clasificación de heridos y identificación de muertos. Yo recuerdo también el hecho de el cabo enfermero Angelosi cuando llegó esa madrugada de la misión que le tocó desempeñar, a los suboficiales que estaban con nosotros, Palavicino, el negrito Palavicino, al suboficial Quiroga, a todos los camilleros. No quiero dejar de mencionar a ninguno, porque todos han tenido sin excepción, una destacada actuación. La ambulancia nuestra se utilizó, como contaba Juan, para llevar munición al frente. Y bueno, Dios quiso que pudiéramos volver, estamos unidos, nos juntamos, tratamos de ayudarnos. A veces nos trenzamos por tonteras, pero siempre fortalecidos por el momento vivido en defensa de la patria. Un honor de haber compartido este momento. Valoro muchísimo lo que están haciendo los oficiales argentinos de promover, y bueno, no quiero extenderme y dejarle lugar a Oscarcito Campo, que un excelente soldado, camillero y gran persona. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. De la patria. Viva. Viva. Gracias, doctor, por sus palabras. ¿Quién es el próximo exponente, Claudio? Campos, me parece. Campos, camillero. ¿Dónde está Y Campo? después Palavecino. Tiene que abrir el micrófono, Campo. ¿Me escuchan? Ahí lo escuchamos. Adelante. ¿Me escuchan? Bueno, Oscar Campos, como ya les dije, voy a tratar de ser lo más sintético posible. Yo era conscripto y quiero arrancar que, bueno, como todo conscripto, arranqué de la Armada haciendo la instrucción en Puerto Belgrano en el año 81, en la segunda tanda. Ahí, después de la instrucción, me mandan a hacer un curso de ayudante de enfermero al Hospital Naval Río Santiago, que duró 2 meses. Y me dan como destino final el BIN 5, en Río Grande, Tierra del Fuego, y como bien decía el doctor Jorge Méndez, clima y ejercicio riguroso, que uno como conscripto quizá lo sufrió, lo lloró, porque no teníamos licencia, fue todo un año sin licencia, sin ver a nuestros seres queridos, nuestras novias. Y
y se hacían campañas, lo cual a mí me tocaba una compañía que era la compañía de Tiradores Mar, a otros conscriptos le tocaban otras compañías, y después estaba el puesto de socorro. Pero bueno, todo eso sirvió para que sirviera como experiencia en la guerra, ¿no es cierto? A mí me destina a la compañía Mar. El día 8 de abril partimos a bordo de un avión Electra. Llegamos a Puerto Argentino alrededor de las 6, 7 de la tarde, no recuerdo bien el horario. Ahí una noche fría, con mucho viento, nos cargan a los camiones y nos envían a un galpón de esquila que estaba cercano a Zapperhill y Monte Harley. Aquellos que conocen, era como una especie de valle o meseta. Ahí pasamos la noche, comimos nuestra ración COI, y al día siguiente la compañía Mar es enviada a la colina Zapperhill, que aquellos que conocen inicia donde finaliza Puerto Argentino y termina en una zona de meseta donde empiezan las elevaciones de Monte Williams, Tumbledon y Harris, ¿no? Que estaban los tres unidos ahí. Bueno, yo estaba en Zapperhill, en la parte de Barrancas, con el frente al mar, y bueno, ahí nos atrincheramos. Creo que fue 15 días después, un par de días antes del 1 de mayo, ya teníamos la trinchera o el refugio. Como era zona barrancosa, y ya nos habían dicho de que era zona de posible desembarco. Lo cual, a partir del día 1 de mayo, nos empiezan a bombardear. Primeramente fue a la tarde, el 1 de mayo por la tarde, tipo 4 o 5 de la tarde, se ponen 5 o 6 buques, uno de los cuales muy grande, en el horizonte del mar, y ahí nos cañonean. Bombardeo intenso, estamos bien atrincherados. Del lado de Puerto Argentino le responden con los cañones OSMAS, que aquellos que los conocen, seguramente todos ustedes, que eran los OSMAS, de 150 milímetros. Bueno, aparentemente no eran dirigidos por radares, por lo cual era muy difícil hacer el blanco. Entonces los barcos, recuerdo perfectamente que hacen una especie de círculo y se van. Pero también quiero contar algo, porque hasta ahora no he sabido, no me he enterado. Esa misma tarde yo recuerdo que había dos aviones, y creo que eran aviones Aeromaki, que volvían de haberle tirado a esa línea de barcos ingleses, y claramente veo como dos de esos aviones nuestros caen. Uno cae en la zona de playa y el otro en el mar, en el aire casi. Bueno, eso fue la tarde del 30 de abril, y el 1 de mayo fue cuando recibimos el primer bombardeo intenso, fuerte, terrible, donde tenemos la primera baja, que es el soldado conscripto Cavigioli, Hugo Cavigioli. A mí me mandan a esa compañía con el cabo principal en ese momento, Miguelito Arias. Él, como era anestesista, lo envían al hospital de Puerto Argentino, por lo cual no pudo estar ese día ahí, y a partir de ese momento estuve con el conscripto Pablo Orceliet. Y otro cabo principal que no recuerdo el nombre, porque después no fue parte, digamos, en ese momento de lo que estábamos nosotros viviendo en esa zona de barranca de Zapperhill. Vuelvo al primer muerto, herido, porque el 1 de mayo
por la noche, 11, 12 de la noche, no recuerdo bien, detrás de tantos impactos de fuego naval, nos llaman por radio de que había un herido en la bajada de la barranca. Entonces ahí vamos a socorrerlo con Pablo Orceliet. Se imaginan una noche fría, de viento, llovizna, neblina, oscuro, con la camilla nos íbamos cayendo, esa es la realidad, tropezando con piedras, hasta que llegamos al lugar donde estaba Hugo Cavigioli. Ahí lo socorremos, él estaba con dos compañeros, dos o tres más, lo alzamos a la camilla, lo elevamos por la montaña, en un momento era tan pesado, y como que se nos dio vuelta y casi se nos cae. Estaba en agonía, sufría, gritaba, pedía por la mamá, como así decía Juan. Yo creo que hay algún paréntesis, muchos de los soldados tengo por referencia que el primer nombre en agonía, en sufrimiento, era la mamá. Y eso me quedó grabado. Entonces, como no tenía en ese momento un cabo que esté a mi cargo, saco y le inyecto una morfina. El infante Marina, bueno, ustedes saben, usaba un mameluco, entonces no daba tiempo para bajarle el mameluco, entonces saqué el sable y bayoneta que tenía el fusil y le hice un agujero al pantalón a la altura de la nalga y le inyecté una morfina. Recuerdo que eran descartables, para calmar el dolor porque estaba en suma agonía, y ahí se calmó. Lo subimos a la cima de la montaña para que sabíamos que ahí iba a venir una ambulancia y lo iban a trasladar a los heridos hasta Puerto Argentino. Ese fue el primer caído de la compañía Mar. Después tuvimos cuatro fallecidos más, cuatro muertos más, 4 héroes más, pero eso fue al finalizar la guerra. Eso es como una anécdota de uno de nuestros muertos. El otro fue Marcelino González, que era cocinero, conscripto también. Él estaba herido también por una esquirla de fuego naval en la cara. Había también caído herido un teniente del ejército, los cuales nos dan la orden para que lo llevemos caminando hasta Puerto Argentino porque no había ambulancia, ya habían llevado heridos. Entonces nos dan esa orden y junto a Pablo Orceliet, y no recuerdo, cabo infante Marina que nos acompañó, llevamos al teniente de ejército herido en la rodilla, en una camilla, y a Marcelino González, que iba caminando porque tenía se le había dado la herida que tenía en la esquirla, ingresado en un pómulo y le salió por el otro, y otra de las esquirlas le abrió la ceja. Entonces él fue caminando. Fue una noche también fría, de llovizna. Cada 5 pasos que hacíamos teníamos que bajar la camilla porque se hacía más pesado el herido. Y entre bajar de la montaña, lo que es la turba, se hacía muy, muy, muy difícil. Pero bueno, llegamos al Hospital Militar de Puerto Argentino. Yo no recuerdo bien, pero después me contó mi compañero Pablo Orceliet que yo le hablaba y que él era también ayudante enfermero. Él no pertenecía al BIN 5, pero había hecho el curso en el Hospital Naval Río Santiago y lo mandaron el día 26 de abril, creo que fue, a la compañía Mar del BIN 5.
Llegamos al hospital militar, agotados, muy mal, francamente, ¿no? Y nos tiramos a dormir ahí en el hospital, en el piso, con Pablo, con mi compañero, porque ya habíamos dejado los 2 heridos para que los asistan. Y en ese momento sale el teniente de navío Pandolfi, que pertenecía también al BIN 5, y él era bioquímico, lo cual lo habían enviado a trabajar al hospital militar, ¿no? Él fue el que me zamarrió, yo estaba dormido, y él se asustó, y siempre me quedó esa imagen paternal, digamos, ¿no? Porque él pensó que yo estaba muerto, porque tenía la parca mojada con sangre, y era de heridos que habíamos socorrido y traído. Bueno, ahí él nos contuvo un poco, nos alentó, nos buscó. En ese momento andaba el teniente Aquino, que nos llevó de vuelta a la posición de combate en un jeep. Bueno, esas son 2 situaciones puntuales que yo siempre las cuento, más allá del recorrido que uno hacía no todos los días, día por medio, o cada 2 días, porque era la orden de ver cómo estaba la tropa, y como bien dijo Juan, no tuvimos muchos problemas de pie de trinchera, yo creo que no tuvimos ninguno, por lo menos en la compañía Mar, estaban bien preparados, a lo sumo algún problemita gástrico, de colitis, pero nada más que eso. Y después aquel que lo tuvo, francamente lo supo soportar, porque una vez fue nuestro comandante, el capitán Robacio, fue a la cima de Zapperhill y nos reunió y nos preguntó quién quería volver, eso era ya a mitad o fines de mayo, quién quería volver al continente. Porque salía un avión Hércules que probablemente sea el último que volvía al continente. Entonces, por lógica, nadie dijo que quería volverse. Y eso, bueno, nos motivó de tener un comandante que estuvo codo a codo, ¿no? Como quien dice. Y eso valió mucho más para uno siendo conscripto, porque no tengo palabras ni tampoco pensamiento de enojo o algo que me lleve a pensar mal de los que fueron nuestros jefes. Bueno, eso fue más o menos puntualmente, después hubo otras situaciones, ahí contó el doctor Méndez, porque a mí los últimos días me mandan al puesto de socorro donde estaba el doctor Méndez, y ahí él recordaba de un impacto de munición naval que cae arriba del refugio. Yo recuerdo que caímos todo al piso, eso es lo que contó el doctor, y ahí nos envía el doctor Ferrario, que era el jefe nuestro del Departamento de Sanidad, a buscar heridos. Cuando vamos, también fuimos 2 conscriptos, que yo también lo quiero destacar, permítame destacar, ¿no? Marcelo Salonio, Maidana, que era el chofer de la ambulancia, que siendo conscripto, pero teniendo la experiencia en el BIN 5 de un año riguroso, con los ejercicios, nos dio, yo no sé si el valor, la valentía, pero sí la responsabilidad. Sabíamos de que teníamos que responder hacia los heridos. Y esa era la orden del doctor Ferrario, y así lo cumplimos. Fuimos con Marcelo Salonio, y no me olvido más cómo se sentían los proyectiles de una artillería y de la otra pasar por encima y después caer cerca nuestro, y que después cada uno agarró por diferentes lugares, porque, como también dijo Lucio Galarza, hay momentos que uno piensa que está en el infierno, realmente. Y ahí también hay cosas que dentro de ese infierno uno no puede registrar hoy en día. Hay muchas cosas que uno, si ustedes hablan con algún veterano, hay cosas que no se acuerdan, quizás por esos momentos de estrés,
o de infierno que se vive, que uno se acuerda puntualmente de ciertas cosas. Lo mismo me pasó también con Alejandro Príncipe, que no sé si está en este Zoom, en este encuentro, pero él también tuvo una situación donde nos ataca un avión Sea-Harrier, que en ese momento también nos vio Juan Soberón, porque él venía bajando de la montaña trayendo heridos, y él vio cómo ese avión se perfiló, nos tiró la cuetera, nos agachamos, con perdón de la expresión, Príncipe me dice, agachate boludo, pasó el avión, tiró la ráfaga, y después estábamos esperando sentir el impacto de las municiones a nuestras espaldas, y gracias a Dios no fue así. Así que bueno, no quiero ser tan extenso, pero yo creo que cada uno de los que han relatado son vivencias que uno la escucha, digo, la pucha, le pasó algo parecido a lo que me pasó a mí. Y bueno, como dije antes, destacar también algunos conflictos que pasan en el anonimato, porque Juan Soberón hacía referencia al cabo Angelosi. Él estuvo con un conscripto que Antonio Mieres, que hasta el día de hoy no sabemos, y sabemos que él estuvo en la compañía Obra. Como conscripto no debe haber sido fácil estar en ese lugar. Así que también quiero destacar el nombre de él también, que no sabemos absolutamente nada de él. Y sabemos que la función que cumplió la habrá hecho como un verdadero soldado. Bueno, eso nada más. Hoy en día, como dice Juan, poner en alto nuestra bandera de Malvinas, por darle un nombre, seguir malvinizando. Yo soy técnico de fútbol y a través de los años trabajé en la escuelita de fútbol, lo hice con chicos, ahora lo hago con grandes en el fútbol amateur, pero ahí está la camiseta de fútbol con las Islas Malvinas, la cual de alguna manera malvinizamos y le hacemos honor a todos nuestros veteranos y héroes caídos en Malvinas. Así que quiero agradecer a este grupo de suboficiales por la invitación, por darnos este espacio y bueno, animarlo y motivarlo a que sigan con esto que a nosotros como veteranos nos fortalece también. Así que muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Muchas gracias por contar verdades. ¡Viva la patria! ¡Viva! Viva. Viva, viva, viva la patria. Soberón, ¿falta alguien? ¿De Sanidad? Soberón, ¿falta alguien de Sanidad? Tiene que abrir el micrófono, Soberón. Tiene el micrófono cerrado. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí. No sé si está el suya para vecino. A ver, para vecino. Un palavecino entró 2 o 3 veces y se cayó, no tenía buena conexión. No, yo no. Sí, podría decir unas palabritas más. Por supuesto. Sí, sí. Adelante. No, lo único que quería destacar, la labor de todos los conscriptos camilleros. Tanto los conscriptos camilleros del puesto de socorro, como los conscriptos camilleros de las compañías tiradores. El batallón 5 llevó 9 conscriptos camilleros y después fueron agregados del Hospital Naval Pedro Mayo, del Hospital Naval Río Santiago y del Destacamento Naval de Playa. Como también fueron agregados enfermeros del Hospital Naval Puerto Belgrano, como fue el cabo segundo Varela y el cabo principal Gutiérrez. Arias estaba en el batallón, él fue trasladado al Hospital Naval de Puerto Argentino porque cumplía
Es decir, se necesitaba más anestesistas, porque había pocos, entonces, bueno, en lugar de él lo ocupó en una parte el cabo principal enfermero Gutiérrez. Y bueno, solamente eso, ahora no sé cómo decirlo, dejar bien en alto el nombre de todos estos conscriptos camilleros, enfermeros, tanto los del puesto de socorro del batallón como los que fueron agregados al puesto de socorro del batallón y a las compañías de tiradores, a los cuales le tengo mucho respeto, a los cuales admiro mucho, y sin los cuales nosotros, los enfermeros, no hubiéramos podido hacer tampoco nunca nada en el frente de batalla. O sea que bueno, nosotros no contábamos con la colaboración de ningún médico, los médicos estaban en el hospital o en el puesto de socorro porque se necesitaban ahí, pero bueno, gracias a Dios tuvimos la ventaja de tener buenos camilleros enfermeros y sobre todas las cosas valientes, que nunca, nunca jamás retrocedieron. Eso es un orgullo para nosotros los enfermeros que hayamos contado con tanta valentía de parte de los camilleros enfermeros. Nunca, nunca, nunca jamás retrocedieron, nunca jamás dijeron no a una misión. Se quedaron hasta el último momento, y el último momento fue cuando todos replegamos. Así que bueno, solamente quería decirle eso, y bueno, de nuevo agradecerle a la Asociación de Suboficiales por este espacio que nos dio, por este espacio que nos cedió para contar nuestra historia, y por permitirles, más que todo a ellos, a estos grandes camilleros, que son los hacedores de la valentía del soldado argentino, de haberles permitido contar su historia de la sanidad en nuestra querida guerra por la defensa de nuestras queridas Islas Malvinas. Gracias a toda gente, gracias a todos los que nos escucharon, a la Asociación de Suboficiales, gracias Jorge, gracias Claudio, gracias a todos muchachos, que Dios los bendiga y muchas gracias. Bueno, gracias Soberón. Gracias, Soberón. Gracias. Carlos Montiel, ¿querés decir algo? Carlos Montiel, ¿querés agregar algo? No, creo que está absolutamente todo dicho. El relato de cada uno de los hombres que participó con la sanidad de Malvinas deja reflejado el coraje que demostró el soldado argentino indudablemente en Malvinas. Y bueno, sí hay algo que, como suboficial del ejército argentino, lamento, y es que pasaran tantos años para que fuéramos convocados por las Fuerzas Armadas para contar nuestra historia. No sé la realidad de la Armada y de la Fuerza Aérea con respecto a la participación de los veteranos de guerra, pero sí el ejército argentino no nos tuvo en cuenta. Y durante muchos años no pudimos contar nuestra participación y nuestra experiencia, que es valedera, que es importante, y además que querían escucharla. En la escuela de suboficiales o en el colegio militar, en diferentes unidades, no se habló demasiado del tema y la cuestión Malvinas. Este es simplemente la oportunidad que me brinda la Asociación de Suboficiales Argentinos de poder contar a camaradas que veo que están en actividad, a hombres jóvenes y a chicos que están escuchando en el grupo en este momento, la posibilidad de que sepan de que en 1982 hubo un puñado de hombres que, destacados allí en Malvinas, hicieron todo lo posible, inclusive lo que estaba fuera de su alcance, para recuperar, para mantener, para sostener ese territorio que por ley nos pertenece a los argentinos. Muchísimas gracias por este relato, muchísimas gracias por esta parte, por permitirme esta participación, y sobre todo, nuevamente, por estar junto a Juan Soberón. Ya hemos hecho los dos un par de patriadas de estar juntos y de estar solos en diferentes lugares malvinizando,
Y me llena de orgullo y satisfacción escucharlo. Me llenó de satisfacción escucharlo. Él sabe cuánto lo valoro, cuánto lo quiero, cuánto lo estimo, y a su familia también. Al resto de al doctor, a los camilleros, a todos, felicitaciones por lo que hicieron, que es motivo de orgullo frente a sus seres queridos. Yo no tengo más que agradecimientos. Y tal vez la tenga acá Lucía, que todos saben lo que ha hecho Lucía por la cuestión y la causa Malvinas. Lucía es mi esposa, ella le ha dado el nombre a un jardín de infantes que se llama Crucero General Belgrano, el nombre a un jardín de infantes que se llama Veteranos de Malvinas. Hemos creado la Biblioteca Popular Puerto Argentino Malvinas, y seguimos luchando en pos de llevar el conocimiento de por qué las Islas Malvinas nos pertenecen a los argentinos. Gracias, Lucía. Gracias, Lucía. Gracias. Bueno, Gracias, buenas noches a todos y esperemos volver a tener otro encuentro porque esto es para todos los que acompañamos la causa Malvina, es necesario escucharlos. Yo no escuché anteriormente el relato de nuestro amigo Soberón y le decía a cada momento a Carlos, esto yo no lo sabía, esta parte no la había escuchado en otro relato. Y esto de que ellos puedan expresar y puedan contar lo que vivieron y en esta atenta escucha que tenemos todos, es una manera de honrarlos. Sé que lo valoran mucho. Gracias por estos encuentros. Gracias a vos. Gracias. Creo que, Carlos. Gracias. Carlos Montiel. Sí. Carlos Montiel. Vengan, chicos, acá, vengan. Carlos Montiel. Sí, te escucho. Sí, Eduardo Scholz, sargento primero retirado del Ejército Argentino de Gualeguaychú, Entre Ríos. Acá ya tomé nota de todo lo que has manifestado. Te felicito de corazón, me siento orgulloso de escucharte a vos y todo este grupo de gente que está malvinizando todo lo ocurrido en aquella época y que lamentablemente se han perdido. Acá lo tengo en Gualeguaychú, a tu gran camarada y a quien lo nombraste, Héctor Adán Pereira, que recibió el casco y que estuvo en el Zoom la semana pasada. Le voy a hacer presente tu nombre y apellido y también de Sandoval, ¿no es cierto? Muy bien, Eduardo. Un gran abrazo y Ahí no. felicitaciones, querido. ¡Viva la patria! Viva. Y adelante, Claudio. Adelante, Claudio López. Sí, bueno, para cederle la palabra a otro y después que cierre el presidente o el vicepresidente si está, yo quería agradecer a todos los que expusieron y a todos los que están escuchando también, porque es una manera de malvinizar. Hay mucha gente que todavía está peleado con la tecnología y tiene el problema para ingresar. Pero bueno, esto lo vamos a ir agilizando. Yo quiero agradecerte a vos, Carlos, a Juan Soberón, a Galarza, al doctor Méndez, a Campo, bueno, a todos. La verdad que para mí, escuché todos los relatos. Qué honor el de Galarza, qué honor haber combatido con el papá, con el padre, qué honor. La verdad que un honor. No lo sabía esa historia, es una historia que se tiene que contar. Combatir con el papá era de ejército y él es de marina. La verdad que es un honor, un honor. Bueno, agradecerle a todo lo que pusieron. Sabía que podía contar con ustedes. Creo que la sanidad fue fundamental. Más allá, si perdimos, ganamos, creo que históricamente, mundialmente, la sanidad es muy importante y se debe contar, porque es un eslabón en el combate que es muy necesario. Por eso, muchas gracias por contar su experiencia de combate. Y bueno, para otro momento, otra historia, lo voy a convocar en algún momento. Como también voy a convocar a lo del Crucero Belgrano, a lo de la Fuerza Aérea, a lo del Regimiento 2, a lo del Regimiento 7, a lo del Batallón 5, que estuvieron en primera línea, a todos. Ya vamos a ir haciendo
otros relatos. Así que les quiero agradecer en nombre de la asociación y le cedo la palabra al presidente. Claudio, permíteme un ratito, segundito nomás. Sí. Quería decirte esto, lo siguiente. Estoy muy dolorido, bueno, fue muy emotivo esto, pero ojalá mi padre hubiera estado en vida, porque yo quería saber qué es lo que él pensaba cuando yo estaba en su retaguardia y él en el frente de otra posición, ¿viste? Pero él tomó la decisión en el 96 de suicidarse. Así que, bueno, eso nomás quería decirte y agregarte, porque yo me quedé en la duda también, porque yo quería, como te dije, quería asegurarme, combatí junto con él, y si volvíamos o no volvíamos, nada más que eso. Así Bueno, que, gracias Galarza Claudio, por bueno, no, gracias por permitirme vos. Un abrazo. Gracias, Un abrazo Galarza. a toda la todos gente, los todos expositores. los camaradas. Gracias a todos los expositores. Si me permiten. Sí. Perdón. Bueno, el hecho de Lucio Galarza, un gran soldado, heroico soldado que se ha jugado y que lleva en sí un gran dolor. Nosotros que estamos en la salud sabemos que hay un efecto patológico que se llama trauma o psicosis postraumática. Eso a veces lleva a las personas no poder llevar la carga del dolor, y para un padre también habrá sido muy terrible, aparte de tener que socorrer a otros y combatir, saber que tener al lado al hijo, y eso por ahí deja secuela. Yo le rindo un homenaje también al papá de Lucio Galarza, que se ha desempeñado como soldado heroicamente y tuvo el honor y el dolor de tener al lado un hijo y miedo de perderlo. Nada más. Muchas gracias. Doctor, bueno, recuerden que esto ha sido grabado y va a estar en la página de YouTube de la Asociación de Suboficiales Argentinos. Jorge Kirchberg, no sé si está presente, que es el presidente de la asociación. Bueno, sí, estoy presente. No puedo más que felicitarlos, que agradecerles a todos los veteranos. Y quisiera que cierre con lo que piensa y tiene de corazón un suboficial que está en actividad, que está en la Armada Argentina, el suboficial principal, Quiroga. Lo invito a suboficial de Comunicaciones Quiroga a que diga lo que siente después de escuchar a nuestros veteranos. Quiroga, te cedo la palabra. Bueno, no sé si me escuchás, Jorge. Lo escuchamos, Quiroga. Bien, buenas noches a todos los suboficiales. En primera instancia, soy un suboficial en actividad, estoy en el edificio Libertad. Estoy encargado en la parte de ceremonial de la Dirección General de Personal y Bienestar de la Armada. Y estaba agradecido a Jorge, a toda su gente, por invitarme, primero que nada, pero tenía mucha inquietud en escuchar a nuestros veteranos de Guerra de Malvinas. Diariamente siento a veces como encargado de ceremonial de Armada Argentina que a veces no se le da la importancia o el respeto merecido que tienen nuestros veteranos de guerra. Entonces, nos pasa más que nada ahora en este periodo, ¿no? Que este periodo de pandemia no podemos rendirle los honores porque están suspendidos todos los honores y bueno, es un año muy especial, pero a mí me deja como sensación, y créanme que yo me siento muy orgulloso de nuestro veterano de Guerra de Malvinas, porque tiene que ser así, y es así, yo lo siento así. Como suboficial en actividad tengo un gran respeto y trato
estoy tratando de hacer lo máximo posible desde mi cargo para rendirle honores de la mejor manera que se merecen ellos, de la mejor manera. Estamos tratando de organizar mejor nuestro ceremonial para acudir lo más rápido posible en cuanto nos enteramos o nos llega la información a nuestra oficina del fallecimiento de un veterano de guerra, sea conscripto, sea suboficial, sea personal civil. Para mí es un veterano de guerra de Malvinas. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, le agradezco a todos, a nuestros veteranos por todo lo que hicieron. La verdad que es muy bueno lo que han hecho y es muy bueno de que sigan en pie y sigan transmitiendo sus vivencias, sus conocimientos. Y los felicito, la verdad que tienen una sangre, unas ganas de vivir, no sé cómo decirlo, pero como suboficial en la actividad yo los respeto mucho y simplemente eso, muchas gracias. Y bueno, cualquier información que yo tenga de la parte de ceremonial, yo me mantengo permanentemente con Jorge Kisber, suboficial Kisber, y tratando de asesorarlo, llevarle información de manera tal que cuando suceda algo con un veterano de guerra de Malvinas, los honores estén ahí como corresponde, porque han pasado muchas cosas que no las quiero contar, pero yo estoy en el cargo, he llegado hace un año y estoy tratando de que todo le llegue en tiempo y forma a nuestro veterano, porque es así, el respeto que yo siento por nuestra gente que fue a defender la soberanía de nuestra patria en las frías y heladas tierras del Atlántico Sur. Entiendo la situación, estuve en Ushuaia 5 años de traslado hace poco, y yo sé lo que han pasado. Siento y percibo lo que ha vivido nuestra gente en el conflicto del año 82. Así que muchas gracias. Muy bien, abrimos los micrófonos y despedimos a nuestros veteranos de guerra con un fuerte aplauso. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! Gracias. No se callen nunca, veterano. No se callen nunca. Y que Dios lo bendiga. Que Dios bendiga a los veteranos de guerra y a todos. Que Dios los bendiga, los acompañe siempre. Un honor, un honor. Un placer.